Yo recuerdo el hogar donde me crié, mis padres que ya están en el hogar celestial, cómo deseábamos siempre retornar a la casa, ¿no? Cosa que ha ido cambiando a través de los últimos 20, 30 años. Cuántas personas que no tienen dónde regresar, un hogar, una familia. Y no hay duda de que la mujer, la madre, la esposa que vive en ese hogar juega un rol preponderante para que ocurra lo que hemos cantado: hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. Si bien hoy el tema es la madre, es el Día de la Madre, y por eso muchas madres no están entre nosotros hoy porque sus hijos las llevaron a alguna parte para celebrar. Muchas gracias. Me había olvidado del agua y me olvidé del micrófono también inalámbrico, Daniel, pero ya estamos. Si bien hoy es el Día Especial de la Madre, pensamos también en todo el hogar, en todo lo que significa tener familia, formar parte de una familia como cantábamos hoy. En realidad, el hogar es una pequeña iglesia. El hogar es una iglesia en miniatura. Sin embargo, aunque esta afirmación es verdad, es indiscutible que el Nuevo Testamento no le da tanta importancia en espacios escritos a las disciplinas hogareñas. Si ustedes recorren los evangelios y luego las cartas apostólicas, van a encontrar pocas indicaciones acerca de cómo funcionar específicamente como matrimonios, como padres, como hijos. Por ejemplo, cuando San Pablo escribe a la iglesia en Colosas, y ya puede buscar en su Biblia la carta a los colosenses, cuando San Pablo escribe a la iglesia en Colosas, acerca del hogar, da solamente 4 indicaciones. Capítulo 3, verso 18 al 21, que vamos a leer. Colosenses 3, 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta carta tiene, ¿cuántos capítulos? 4, solamente 4. Es una de las cartas de Pablo, no es la más corta. Filemón, la carta a Filemón es la más corta. Sin embargo, hay otras que son bastante más largas que Colosenses. Colosenses tiene 4 capítulos, 95 versículos, y solo 4 de esos 95 versículos están dedicados a funciones y actitudes específicas para la mujer casada, para el marido, para el hijo, para los padres. Breves especificaciones. Casadas, verso 18, maridos, verso 19, hijos, verso 20, y padres, verso 21. Breves frases, lacónicas, hasta si se quiere,
sin explicaciones. Solamente dice, hagan esto, aquello o lo otro. Y no va a discutir en todo el resto de la carta, ni antes ni después. Va a discutir qué significa o cómo se aplican estas reglas. En la carta del mismo Pablo a los Efesios tenemos 155 versículos, bastantes más que la carta a los Colosenses. De esos 155 versículos, 16 son dedicados a la familia. Un poquitito más que el 10% de la carta a los Efesios es dedicada al tema de la familia, y en Efesios, en la carta a los Efesios, hay más detalles acerca del vínculo entre el casado y la casada, y Dios y lo que es la iglesia, cuerpo de Cristo, así como Cristo ama a la iglesia, maridos, amad a vuestras esposas, etc. Hay un poquito más de ampliación del rol y función de los integrantes de la familia. Ahora, si usted revisa todas las cartas de Pablo y las de Pedro y aún los evangelios, va a encontrar la misma situación, que se mencionan pocas cosas acerca del rol de los padres, de la función de la esposa, del esposo, la función de los hijos. Entonces, los que queremos indagar más de cómo ser mejores familias, mejores matrimonios, mejores hijos, ¿a dónde vamos a recurrir? Se han escrito muchos manuales acerca del uso y costumbres de las familias en los últimos años, y tenemos conferencias, tenemos programas en los medios de comunicación que hablan acerca de la familia, pero los cristianos evangélicos nos sentimos orgullosos de tener el libro de Dios, la Biblia, como manual de vida y de consulta para todas las cosas, decimos. Ahora, entonces, ¿por qué hay tan poca mención de los desafíos familiares que tenemos que enfrentar? ¿Acaso los escritores del Nuevo Testamento, al que me estoy refiriendo específicamente, acaso los apóstoles, los escritores de las cartas, no sabían que la familia es la primera institución que Dios creó en el mundo? Dios creó dos instituciones solamente. La familia primero, la iglesia después. Una y la otra son planificadas por Dios. Ahora, siendo que esto es de origen celestial, que estuvo en los planes de Dios crear la familia, ¿por qué hay tan poco escrito en forma específica acerca de ella? ¿Se habrán olvidado los escritores que había familias? ¿Acaso ellos no tenían familias, esposas, hijos? Pues sí, la mayoría de ellos eran casados y tuvieron descendencia. No creemos entonces que se hayan olvidado, porque estaban rodeados de familia. Entonces, ¿qué ocurrió en la ausencia de este tema que vengo mencionando? El hecho es que las iglesias, por varios centenares de años, por lo menos hasta el siglo III, funcionaban en las casas. Y usted va a encontrar en los escritos mismos del Nuevo Testamento la alusión a la iglesia que está en tu casa. Y les voy a dar algunas referencias al respecto dentro de un momento. Los primeros años
de la iglesia cristiana, como la conocemos del libro de los Hechos, funcionaba en las casas. De hecho, Jesús, cuando fue a muchas ciudades dentro de Palestina, dentro de Israel, se alojaba en casas de sus amigos, como la casa de Lázaro, Marta y María, y allí enseñaba. En casas fue donde hizo algunos milagros importantísimos, según leemos en los relatos de los evangelios. Jesús iba a cenar, a estar con personas de la ciudad en las casas de ellos. No en las sinagogas que había en ese entonces, aunque sí fue, pero grandes enseñanzas fueron dadas por el Señor en las casas de familias. Y eso siguió cuando se instaló la costumbre de adorar a Dios a través de la oración, el canto y la enseñanza de la vida y ministerio de Jesús los primeros años de existencia de la iglesia. Se juntaban en las casas como familias para orar, para adorar a Dios, para estudiar las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, para repasar las enseñanzas de Jesús. La frase, la iglesia que está en tu casa, anóteselo por allí para leerlo después, porque ahora no tenemos el tiempo para mirar esos pasajes. La iglesia que está en tu casa es una referencia que se repite en varias cartas del apóstol. Por ejemplo, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16. Anótelo para no olvidarse y búsquelo. 3 al 5, versos 3 hasta el 5. Luego les menciono 1 Corintios 16, verso 19. También aquí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, verso 15, y usted lo tiene abierto en Colosenses y puede verificar, cotejar eso de la iglesia en tu casa. Y por último menciono el verso 2 de la carta de Pablo a su amigo Filemón. Un solo capítulo, una muy breve carta, pero una mención especial a la iglesia que funcionaba en la casa de ese magnate romano que se había convertido al Evangelio y trataba a sus esclavos como hermanos en Cristo. La historia de Filemón, de Onésimo y de Pablo es fascinante en ese sentido. La iglesia que está en tu casa. Estas observaciones y otras que hay nos conducen a una conclusión muy importante para la iglesia hoy. Lo que fue escrito como doctrina, como costumbres, como conductas de ética, deberes sociales, responsabilidades hogareñas, está relacionado íntimamente con la familia. Por eso hemos dicho más de una vez en los últimos no sé cuántos años que la iglesia, que el hogar es una pequeña iglesia y que la iglesia mayor es lo que son sus familias. Lo que somos iglesia en el hogar, luego nos juntamos y somos iglesia un poco más grande. Lo que fue escrito como indicaciones de costumbres, doctrinas, hábitos cristianos, evangélicos, se refiere no solo a la iglesia como institución de Dios, sino a la primera institución, la familia. Así que cuando leemos las cartas apostólicas, encontramos que toda la responsabilidad
del buen testimonio evangélico está en las manos de la familia. Los cristianos abrían abrían sus casas y le decían a la gente, pueden venir y ver a la iglesia funcionando. Somos iglesia, nos reunimos con otras familias y testificamos acerca de Cristo con nuestras vidas. Así como somos iglesia en la casa, así somos iglesia en un lugar como este. Luego, cuando la persecución dejó de arreciar tanto allá, siglo III después de Cristo, y los cristianos comenzaron a tener un poco más de libertad para reunirse, se comenzaron a usar algunos lugares públicos. Más adelante, algunas congregaciones decidieron construir sus propios lugares de reunión públicas, eso para dar testimonio público en la ciudad. Sin embargo, la familia siguió siendo el centro fundamental de la fe cristiana. ¿Verdad que el hogar es el mejor lugar para mostrar lo que somos? Cierta vez una señora, una esposa, una madre, me dijo para corregirme, porque yo estaba haciendo algunos halagos de su esposo, me dijo, dice, usted dice eso porque no sabe cómo él es en casa. Dice, en la iglesia es un santo, pero en la casa, bueno, dijo una palabra, ¿no? Que no la voy a repetir. Entonces, no estaba cumpliendo ese hombre y esa familia el rol de iglesia-familia. Ya que la familia, el matrimonio, el vínculo entre padres e hijos es la expresión misma de todo el Evangelio de Dios. Y siendo que el hogar es la primera institución que Dios creó sobre esta tierra, ¿cuánto debemos de respetar a la segunda institución que Dios puso sobre el hogar, que es la iglesia? Por eso cada familia cristiana es una pequeña iglesia, la iglesia que está en tu casa, donde también se canta, se ora, se lee la Biblia, se la estudia y los vínculos son, como dicen estas 4 frases de Colosenses 3, 18, 19, 20 y 21. Ahí están mencionados todos los integrantes que pueden vivir bajo el mismo techo, una familia, las casadas, los maridos, los hijos, los padres, y les dice cómo convivir para mostrar el resto del contenido de esta carta y de otros escritos del Nuevo Testamento que estaban circulando en la época y que nosotros tenemos la bendición de tenerlos todos juntos. Así pues, cuando una pareja de novios cristiana decide vamos a unirnos, vamos a casarnos, vamos a formar nuestro propio hogar, entonces vamos a consultar cómo hacerlo. Y bueno, hay que leer el Nuevo Testamento, hay que leer las cartas apostólicas y ver lo que dice Dios en su palabra de cómo convivir, cómo hablar, cómo resolver, cómo solucionar el tema de los enojos, etc. Está todo escrito en todas las cartas. Así que las cartas no son solamente manuales para la iglesia institucional que se reúne en tal calle o tal otra, sino para la familia en primer lugar. Poner en práctica este manual de vida familiar resulta importante
para que luego la iglesia mayor, la que se reúne públicamente, como en este lugar y en muchos otros en el mundo, pueda tener buen testimonio. De acuerdo a estas afirmaciones, entonces, ¿se parece nuestro hogar a la iglesia que describe el Nuevo Testamento? Recién cantábamos, hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Bonita la canción y la melodía sublime, ¿verdad? Cuando pensamos en nuestra propia familia, matrimonio, hijos, los que convivimos juntos bajo el mismo hogar, bajo el mismo techo, ¿es esto lo que estamos viviendo? Estos no solamente 4 indicaciones de Pablo, sino el resto del espíritu de iglesia que Dios quiere ver en nuestros hogares. Por eso, cuando regreso al 3:18 al 21, veo que las prácticas de las familias son parte de las prácticas de una congregación abierta como esta. Nada de esto se vive sin 3 cosas que Pablo menciona a los corintios en su primera carta: fe, esperanza y amor. 3 elementos, dice Pablo, que son no solamente para la iglesia institucional que se reúne en un edificio, sino para la convivencia matrimonial, para la convivencia entre padres e hijos, el hogar. Cuando conformamos familias, matrimonios según Dios, tengamos presentes todo este manual de cartas apostólicas que nos indican cómo vivir, cómo desempeñarnos, cómo trabajar, cómo hablar, cómo administrar el tiempo, cómo administrar el dinero, cómo administrar todo lo que es una familia. Algunos años atrás solíamos cantar un coro que decía así. Pensé que lo iba a cantar. Por eso tomo un poco de agua. Y algunos que son jóvenes de mi generación se van a acordar de este coro. En el hogar, necesitamos a Jesús. Y en la segunda partecita del coro le decíamos personalmente a los otros, en el hogar, necesitas a Jesús. Y verás qué bien se vive con Jesús en el hogar. Y repetíamos, y verás qué bien se vive con Jesús en el hogar. Jesús es iglesia. Jesús es familia. El Hijo de Dios es Salvador y Señor de nuestras familias y de nuestros hogares, todo completo, casadas, maridos, hijos, padres, y si alguien más vive allí también. Con Jesús en el hogar. Y el coro decía, en el hogar, en el hogar, en el hogar. Creo que en él se acuerda. Necesitamos a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Y verás qué bien se vive, y verás qué bien se vive con Jesús. Y ahí nos llevo. Y verás qué bien se vive, y verás qué bien se vive con Jesús en el hogar. Por allí vi a ese hijo abrazando a su madre cuando cantábamos recién. Qué lindo, ¿no? En el hogar. Fe, esperanza y amor por la presencia de Jesús. Cuando tú, soltera, soltero, pienses
en alguien para casarte, no te fijes primero en su billetera o en su preparación académica. Fíjate si está Jesús en la vida de esa persona. Lo demás viene como añadidura, porque ¿para qué queremos un marido rezongón o que trata con aspereza a los hijos o que insulta o que grita? ¿Para qué lo queremos si hace todo eso y no expresa la presencia de Jesús y todas las prácticas de lo que es la familia en el hogar? Y verás qué bien se vive con Jesús en el hogar. En el hogar y en la iglesia siempre está Cristo presente, siempre. Y yo recuerdo de mi infancia, y mi hermano Samuel, que es más grande que yo, que está aquí, lo podrá corroborar. Cuando nosotros llegábamos a la casa de nuestros padres, había un texto de cartón con letras doradas que decía: en esta casa, en este lugar, Cristo es el huésped invisible, el oyente silencioso de nuestras conversaciones. Cada vez que entrábamos, ahí lo veíamos. Y así era. Y había Biblias por aquí, por allá, y había todo lo demás. Gratos recuerdos que todos podemos tener de nuestros hogares. Que tu casa, donde vives, con quien vives, sea una iglesia de la presencia de Jesús, donde lo adoremos a Él, le hablemos a Él en la oración, leamos su palabra, nos ajustemos a todo este manual de vida del hogar. Que el Señor nos bendiga para que así sea, que se cumpla su palabra en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque lo eres, eres nuestro Padre, y nosotros somos tus hijos, tus hijas. Y venimos hoy ante ti para implorarte, pedirte que recibas nuestra adoración como hijos agradecidos. Te agradecemos hoy por nuestras madres, algunas de ellas ya en tu presencia. Las recordamos con gratitud. Otras ya muy ancianas. Pedimos que tú las bendigas como madres, como abuelas. Te pedimos, oh Dios, que donde ellas estén viviendo y donde estén viviendo las madres aquí presentes, madres y abuelas, sean de bendición. Que Jesús esté en las vidas de cada una de ellas y la fe, la esperanza y el amor sean contagiadas a través de sus conductas delante de ti. Bendice, oh Dios, cada familia. Bendice, oh Dios, cada hogar. Bendice a cada esposo, a cada hija, a cada hijo, y que nuestras casas, nuestros hogares, sean centros de adoración y testimonio público para otros. Que seamos iglesia en las casas. Nos encomendamos a ti para esta semana. Líbranos del mal. Guíanos en hacer siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.